realmente es apasionante, como son las biografías, ¿no? Justamente las biografías que han escrito los escritores que ustedes ya conocen acá, demuestran la diversidad, ¿no?, de este género, las maneras diferentes que hay de abordarlo. Tienen de alguna manera como algo del don del ensayo, la profundidad de la novela. Algunos alcanzan algo que roza la lírica de la poesía, ¿no? Y justamente eso me interesaba hoy porque vamos a poder hablar y recorrer un poco qué es esto de contar una vida, si es posible o no contar una vida, qué recortes se hacen, dónde está el límite, qué técnicas o qué estrategias se eligen para de alguna manera darle vida en un texto a las experiencias de una vida que es muchísimo más compleja, que nunca es lineal, que de alguna manera además recorre muchos géneros, ¿no? Porque la biografía es casi como el fondo de todos los géneros. En todos los géneros estamos hablando y construyendo una vida, incluso en los que son de ficción. En este caso estamos con biografías reales. Tenemos, no voy a decir toda la que las traje acá, pero me parece re aburrido, ya ustedes conocen a estos escritores, ¿no? Fernanda Nicolini, bueno, hoy vamos a hablar de los Oesterheld, que es una, ahí está, muy bien, que es la biografía que escribió sobre justamente, bueno, ahora con el Eternauta creo que todos podemos estar en tema y podemos saber de qué es, pero no es simplemente y solo sobre él, sino también sobre toda su familia, sobre sus hijas, sobre algunos de sus nietos, que también fueron desaparecidos en la investigación que hace, es súper interesante. Esther Gross, que escribió La mujer que escribió Frankenstein, ahora se reeditó hace muy poquito porque el libro es del 2013 pero acaba de volver a salir. Y es una obra extraordinaria porque no solo habla de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, sino que trae como si fuera un montón de retazos y fragmentos de esa época, de la ciencia, del libro, de su obra, de quién era ella. Es un libro fascinante. Así que también vamos a hablar de esto. Andrés Neumann, que acaba de sacar su novela de no ficción o biográfica sobre María Moliner, en donde también hace como recorre su vida, no solamente en función del diccionario, pero sí tomando el diccionario famoso, ¿no?, de María Moliner, para de alguna manera encontrar en ese diccionario algunos retazos de su autobiografía, ¿no? De alguna manera va a rastrear en el lenguaje que ella crea un montón de cosas que van a hablar de quién fue esta mujer extraordinaria. Y Federico Bianchini, que también acaba de sacar, o hace poquito, Tu nombre no es tu nombre, en donde va a seguir la vida de una mujer, Claudia, que pensaba que era una y descubre en realidad su identidad, ¿no? Justamente en esta dualidad de rastrear la verdadera identidad porque es hija de desaparecidos y de alguna manera víctima de la apropiación. Así que, como verán, la diversidad de temas, debemos enfocarlo, es un montón y no voy a hablar más porque sé que vinieron a escucharlos a ellos. Y lo primero que me gustaría saber es qué es lo que los ha llevado a cada uno de ustedes a elegir a la personalidad que eligieron para sumergirse y tratar de contar su vida, ¿no? ¿Por qué contar la vida de alguien que no conocen? Y realmente imagino que deben haber pasado mucho tiempo y deben haber puesto mucho en eso, así que me gustaría saberlo. Si quieren empezamos por Fernanda y vamos viniendo para acá. Empezamos así en línea. Bueno, yo suelo decir que el origen de este libro no es muy épico, porque me habían ofrecido hacer la biografía de Mirta Legrand, de su hija y de su nieta. Sí, era como un editor que tenía así ideas raras y siempre estaba llevando como ideas a las editoriales y yo no me vi mucho ahí como... Me imaginaba esto como tratando de ubicar a la mucama que está siempre paradita al lado de Mirta, tratando de sacándole chismes a ella. Dije, no me veo ahí, ¿no? Y entonces dije que no, pero hablando con un amigo, pensamos en que en la Argentina hay pocas biografías familiares, que suele ser un género dentro de la biografía particular, ¿no? Y enseguida saltó la de los Oesterheld. Obviamente yo había leído Eternauta, conocía a uno de los nietos, porque bueno, vivía cerca de una amiga mía, y quedó ahí. Y esas cosas que a veces hay como algo, un rum en el aire, ¿no? Sudamericana en realidad, en ese momento era Random Penhouse, ya no me acuerdo quién. Bueno, uno de los editores quería hacer esta biografía. Y empezó a circular esta idea, y a mí me interesaba, se lo ofreció una amiga, esta amiga no quería, bueno, cayó. Entonces digo, también es eso como que hay algo que uno, no sé, no voy a decir intencional porque queda muy New Age, ¿no? Pero bueno, esas ideas que están en el aire
Y la verdad que Alicia después se sumó, que es la coautora. Ninguna de las dos teníamos mayor conocimiento que cualquiera que había leído El Eternauta y había leído por ahí que, bueno, Héctor estaba desaparecido, sus 4 hijas también. Claro, cuando nos asomamos a la biografía nos dimos cuenta que había un montón de Héctor escrito, porque era un autor muy reconocido, era un autor de guionista, historieta. Bueno, El Eternauta, ustedes ahora se dan cuenta de lo que pasa con la serie, no es solo porque la serie está buenísima, me encantó, sino porque El Eternauta está traducido hasta en chino, ¿no? Es una obra monumental y clásica que trascendió los años, las fronteras. Bueno, nada, hoy estaba como la discusión si es una de las grandes obras literarias de la Argentina. Yo creo que sí. Lo que pasa es que como historieta siempre se cree que es un género menor. Pero como decía, de Héctor como historietista, como guionista, había un montón. Ahora, de Héctor como militante, la militancia de sus hijas, cero, nada. Y de hecho hasta estaba borrado el hecho de que Héctor estaba desaparecido y que había sido militante de Montoneros, ¿no? Como si eso lo hiciera sospechoso sobre su obra, ¿no? Y no es casual que nosotros empezamos a investigar en 2011, donde también hubo un contexto que facilitó poder reivindicar la militancia. Y esto lo digo en serio, o sea, cada libro me parece que tiene un momento para ser hecho, no siempre se puede hacer, más cuando uno trabaja con personas, digo, reales, hechos reales, porque este es un libro donde de Héctor había un montón como guionista, de sus hijas y de él como militante nada, entonces había que empezar de cero. Y había que empezar de cero entrevistando a personas que por ahí nunca habían hablado, porque habían sido compañeros de militancia, porque habían estado en silencio un montón de tiempo, y también personas que tenían un cachito así de la historia, ¿no? Entonces hicimos 200 entrevistas. Sí, muchas, ¿no? 200 entrevistas para reconstruir la vida de personas que no podían hablar. Que eso es otro tema de la biografía que para mí es muy determinante. Porque nosotros estamos todo el tiempo, bueno, los voy a dejar al resto, ¿no? Pero estamos todo el tiempo como reponiendo esas voces que no están. Y la única voz que tenemos en el libro es la única sobreviviente de la familia, más allá de 2 nietos que sí sobrevivieron, pero bueno, de esta historia de estos años, que es Elsa. Y a Elsa la pudimos entrevistar. Elsa era la mujer de Héctor, la mamá de las 4 chicas desaparecidas. Y está en primera persona, es la única que está en primera persona en el libro, porque es la única que realmente estaba la voz presente. Así que bueno, este es un poco el origen de este libro, de Mirta al Eternauta de Netflix, podría ser mi autobiografía, ¿no? Comentar mientras te escuchaba, esto que decías, que es verdad que hay subgéneros dentro de la biografía, ¿no? Por ejemplo, esto de biografías de familias, muy impresionante. En mi caso, fue como un encuentro casual. Yo estaba escribiendo una novela, contaba la historia de un inventor que se decidía fabricar una robot, así que empecé a leer y releer novelas que tuvieran que ver con eso. Y entre esas relecturas, releí Frankenstein, me encontré con esas biografías abreviadas que vienen siempre con los clásicos, y por suerte la persona que había escrito esa biografía abreviada no pudo con su genio y coló el detalle de que cuando Mary Shelley enviudó, su marido, el poeta Shelley, había muerto ahogado en naufragio, lo habían cremado y un amigo de la pareja había sacado el corazón de la vida funeraria y se lo había entregado a ella, y ella lo había guardado puesto en una página de un poema. Y ahí dejé todo, dejé lo que estaba escribiendo, me pareció una especie de... Primero me di cuenta de que había leído Frankenstein, lo había leído de chica en el colegio, lo había leído de grande, y nunca me había puesto a pensar quién había escrito esa novela. Eso fue como de conciencia, un vacío muy grande, ¿no? También de lo fuerte que era el libro, ¿no? De borramiento de la autora, que sería un logro para alguien como Mary Shelley. Y después me pareció una suerte de colmo literario que la mujer que había escrito una novela protagonizada en parte, porque son 2 partes, ¿no? El doctor y el monstruo, por un monstruo que está hecho de partes de cuerpos, guardara el corazón de su marido. Y esta es mi entrada en la biografía. Siempre a fines críticos se separa la obra de la vida. Pero hay algunos casos donde la vida y la obra se cruzan. Es como una zona de sombra, es como una zona más difusa. Y a mí esa zona un poco gris, esa zona de cruce,
siempre me fascinó. Ahora en retrospectiva me doy cuenta de que en las biografías que me gusta leer también se explora eso. Así que bueno, ahí me tiré de cabeza, pero siempre buscando esto, ¿no? de la reliquia y por buscar este dato del corazón que fue muy despreciado por biógrafos muy serios. Esto dicho Babilonia, por supuesto, porque también eso es algo que se habla mucho en las biografías y es en las biografías es qué se hace con las partes de los cuerpos. ¿Qué se hace con los cuerpos en las biografías? ¿De qué se habla y de qué no? Con los cuerpos que desaparecen o que se hacen sentir demasiado. Con la nariz de Virginia Woolf, dice una biógrafa de Virginia Woolf, con el corazón de Shelley. Bueno, este dato de la reliquia, por seguir esto del corazón, me enteré de que las reliquias eran algo muy vigente en la época de Mary Shelley, así que ahí tenía otra punta que me llevó a unir a ella de una manera muy fuerte con su época. Pero bueno, eso lo dejo para después. Muchas cosas para seguir preguntando, me dan ganas de preguntarle a cada uno, pero Andrés. La moderadora tiene que tener siempre un botón de emergencia. Bueno, muy buenas tardes y muy bien acompañado. Me siento tanto por compañeros y compañeras como por los temas que se están tratando, ¿no? Me da muchas ganas de ver ahora todo esto que está sobre la mesa. En mi caso, también partí, como decían Fernanda y Esther, de un desconocimiento previo. Muchas veces escribimos no porque sepamos un tema, sino para saber. Y un día se me impuso una pregunta que empezó a abrumarme, que era ¿por qué sabía tan poco sobre la autora de mi diccionario preferido? Que es y sigue siendo el llamado originalmente Diccionario de Uso del Español, pero que todo el mundo conoce, cuando lo conoce, como el María Moliner o el Moliner. Un diccionario absolutamente sensacional que escribió ella sola durante 16 años en su casa hasta completar 80.000 palabras. Un diccionario que puso en crisis a la Real Academia Española y a la censura franquista. Esta empresa absolutamente insólita de emprender, de finalizar y de ejecutar con la brillantez con que lo hizo María Moliner, me producía mucha curiosidad. Vengo de Bogotá, ahora de la Filbo, donde tienen en Colombia como una gran figura de su lexicografía, que es Rufino José Cuervo, que soñó con discutir la gramática, la ortografía de la lengua española con la mismísima Real Academia, y su diccionario se terminó en la C. Se murió, digamos, sin completar su gran obra. Es decir, que a alguien se le ocurra hacer un diccionario es insólito, que alguien lo termine es inexplicable. Entonces me puse a investigar su vida y me topé con muchísimos asombros. El primero de ellos es que el padre de María Moliner se fugó a Buenos Aires. Ella se quedó huérfana porque el padre de María Moliner, don Enrique, era médico de a bordo, se tomó un crucero de Cádiz a Buenos Aires y al segundo viaje decidió no volver nunca y jamás lo hizo. Así que hay una especie de herida transatlántica en alguien que a partir de entonces se convierte en una estudiante autofinanciada, brillante y furiosa, como si hubiera estudiado casi por despecho, como le había indicado su padre, que lo único que le legó fue el mandato del estudio. Y que al contrario de lo que en el imaginario se suele dibujar, que es una persona que hasta que escribe el diccionario no tuvo una vida especialmente notable, me encontré con lo contrario, me encontré con una mujer que era una cadena de hitos pioneros, una estudiante autofinanciada, de las primeras estudiantes universitarias de la Universidad de Zaragoza, una de las grandes bibliotecarias del siglo XX, creo que fue la bibliotecaria más completa que conozco. Ejerció todos los roles que se pueden ejercer con respecto al libro: bibliotecaria de las de componer catálogos y fichitas, bibliotecaria de las de comprar los libros y dirigir bibliotecas universitarias, bibliotecaria de fundar casi 200 bibliotecas rurales, ella y su equipo, y de desempeñar el oficio para mí más bello y novelesco del mundo, que es inspectora de bibliotecas rurales. Se pasó toda la Segunda República Española, del mismo modo que Lorca llevaba el teatro a los pueblos. María Moliner y su equipo de las misiones pedagógicas, ese equipo que Juan Ramón Jiménez llamó Marineros del Entusiasmo, y del que por lo tanto María Moliner era la capitana del entusiasmo,
abrió cientos de bibliotecas que se dieron cuenta rápidamente que no era suficiente con supervisar por carta, que había que ir a cuidar el tejido humano de esas bibliotecas, a embarrarse literalmente por los caminos y a conocer cómo era la alcaldía, qué pensaba el cura, cuánta gente analfabeta había en las familias, cuánto tiempo se quedaban las criaturas en la biblioteca. Por si esto no fuera poco, después se convirtió en una enorme teórica del fenómeno bibliotecario y llegó al final de la guerra civil en una especie de sincronía bastante trágica. Cuanto peor iba la guerra civil, más ascendía María Moliner en sus responsabilidades públicas, hasta que al final de la guerra civil toda la política bibliotecaria de la España republicana está en las manos de María Moliner, que elabora el Plan Moliner, conocido así, en realidad un proyecto de ley, para articular las bibliotecas de las más pequeñas a las más grandes, desde las rurales y comarcales a las estatales, para que los catálogos fluyeran lo más rápido posible y todos los libros llegaran a todas partes. Es decir, que María Moliner, igual que Humberto Eco decía que Borges inventó Internet, conceptualmente hablando, una forma hipertextual de leer, María Moliner parece haber inventado los catálogos digitales, los imaginó. Todo esto fue poco después de cumplir los 30 años, fue la primera profesora de la historia de la Universidad de Murcia, y faltaban 20 años para que empezara a escribir su diccionario. Es decir, que al contrario del lugar común, la vida de María Moliner es por un lado absolutamente extraordinaria y por otro lado explica por qué decidió emprender la escritura de un diccionario y cómo fue capaz de hacerlo. Fue represaliada por el régimen, como millones de familias españolas y como tanta gente en mi otro país también, porque a mí me gusta buscarme países difíciles siempre a los que pertenecer, y entonces sufrió una de las sanciones más irónicas que conozco de la historia de la lengua, y es que el expediente sancionador de María Moliner está lleno de faltas de ortografía y errores gramaticales. Y esto me fascinó y me horrorizó. Ella tuvo que defenderse ante un texto sumamente mal escrito y a partir de ahí queda como sutilmente desterrada cuando vuelve a ser habilitada para trabajar, pero nunca más para ejercer cargos públicos, y a toda su familia le pasó igual o peor. Queda desterrada a una biblioteca de ingeniería industrial, donde no pudiera molestar. Y es entonces cuando esta mujer, que tiene tras de sí una carrera profesional insólita y mucho más en la época, decide desde la presunta reclusión continuar la batalla por otro lado y dar la madre de todas las batallas, que es la de la lengua materna. Entonces eso me fascinó mucho. Me puse a releer su diccionario, cosa que no había hecho nunca en realidad, porque tendemos a leer los diccionarios de forma intermitente y ocasional. Se me ocurrió releerlo a ver qué me encontraba. Y esa ya fue la sorpresa final, porque me di cuenta, leyéndolo de corrido y deteniéndome en las palabras que pueden definir una vida, desde la A de amor, digamos, a la P de poesía o de patria, que el diccionario de María Moliner cuenta sigilosamente su vida también. No solo se reapropia del lenguaje y lo disputa palabra por palabra en todos los terrenos, familiar, moral, sexual, político, sino que es una obra de ficción lingüística. ¿Por qué? Porque a diferencia de la mayoría de diccionarios que conocemos, y muy especialmente el de la academia, que utilizaba citas de plumas célebres, recordarán que el primer DRAE se llamaba Diccionario de Autoridades, y las autoridades eran los grandes nombres incluidos que recibían la venia para construir un paradigma y un canon lingüístico. El Moliner no tiene citas célebres, porque los ejemplos de uso del Moliner son tomados de la calle, del mercado, de la familia, pero sobre todo inventados. Moliner se inventó cientos de miles de ejemplos de uso como procedería una escritora o una poeta, se los inventaba. Y al inventárselos, recurría a su memoria familiar, a su, digamos, patrimonio político, y daba opiniones, a veces bastante atrevidas, sobre su época. Hay, por ejemplo, un ejemplo muy jugoso, que es el del verbo bloquear, en el cual ella lo define primero de forma neutral, es interceptar algo para que no llegue a destino, y después da dos ejemplos de uso, y dice bloquear algo como por ejemplo una pelota en un juego o como una emisión de radio. O decía libre, ejemplos de uso de libertad, bueno, es libre como los pajaritos, ya salió de la cárcel, está libre. Entonces todo el tiempo estaba poniendo ejemplos o bien conflictivos o bien que tenían que redefinir su rol de género, las funciones del cuidado. Es extraordinario como María Moliner restituye el sujeto a los predicados del cuidado.
Si nos vamos a cuidar, que María Moliner da como pensar, en el Moliner cuidar es pensar, porque la etimología de cuidar es covital, pensar es latín. Y ella nos recuerda que hay una relación entre la inteligencia y el afecto, entre el cuidado y el pensamiento abstracto. Y ella como bibliotecaria lo supo. Entonces, los ejemplos de uso en el DRAE de cuidar no tenían sujeto, era como cuidar a los niños, cuidar a los enfermos, pero nunca se decía quién. Y ella empieza, la abuela cuida a sus nietos, ¿no? La enfermera cuida al enfermo. Entonces es desde todo punto de vista, en la construcción sintáctica, en la definición de las acepciones, en los ejemplos de uso, es un diccionario sumamente provocador, inteligente y renovador. Entonces, con esto termino, con respecto a la cuestión de la mesa, me pareció especialmente interesante porque en este caso la relación entre vida y obra, la obra es la lengua misma. Entonces era la relación entre la vida y el uso que hacemos de la lengua y, digamos, el idiolecto por un lado, el uso personal y también la percepción colectiva. Entonces la biografía de María Moliner es de la A hasta la Z, cada una de las palabras que empleamos en nuestra vida diaria. Y por cierto, hay algunas palabras que entraron en los diccionarios gracias a María Moliner. La más divertida de ellas es bikini, por ejemplo, que la Real Academia Española se negaba a incluir y el régimen se negaba a permitir, ¿no? Y ella definió con un pudor muy irónico y dijo que la pieza inferior cubría la unión de las piernas con el cuerpo. Entonces, la censura aprobó. Entonces es un diccionario muy divertido de leer y muy impresionante también de repasar, pensando en una persona represaliada, desterrada profesionalmente, que tuvo 5 hijos, que perdió a su primera hija, que crió a los otros 4, que fue pionera en tantas cosas y que en el silencio y la oscuridad de la noche, porque esa es ahora cuando escribía, en vez de dormir elige soñar la lengua entera. Para mí también es un placer compartir con ustedes la mesa y el tema. En mi caso el libro también empezó un poco por casualidad. Me habían pedido en un podcast de Chile una historia de nietos restituidos. Yo nunca había trabajado con ese tema y me pareció interesante hacerlo. Hablé con Clarisa Vega, que es prensa de Bolas de Plaza de Mayo, y ella me dijo, mirá, hay una chica que en general no suele hablar con periodistas, pero si es para Chile, como su padre era chileno, por ahí le interesa. Conocí a Claudia Juliette Laxic, la empecé a entrevistar, impactó mucho su historia. Ella a los 8 meses es secuestrada junto a sus padres y llevada al centro clandestino de detención El Olimpo, donde pasa 3 días. A sus padres se supone los drogan y los tiran en un avión, los llamados vuelos de la muerte, cosa que nunca pudo ser fehacientemente comprobada, aunque los culpables fueron condenados por esto. Y a ella la dan en adopción a una pareja de militares, a un jefe de inteligencia del batallón 601 y a su esposa. Entonces es la historia de una mujer que durante 20 años vive en una ficción. Una especie de, para resumirlo en 4 palabras, de Truman Show con la dictadura en el medio, ¿no? Porque Claudia, por ejemplo, veía películas argentinas en su casa, pero ¿qué hacían? Tenían un sistema de doble casetera en donde grababan, pasaban una película, pero la grababan y quitaban las partes que se suponía ella no podía ver y después se la daban a ver. Entonces, cuando ella era chica, veía una película y, por ejemplo, aparecía un personaje que durante 10 minutos aparecía en la película y después ese personaje no volvía a aparecer. Entonces, digo, el impacto que puede generarle a alguien narrativamente, ¿no? El concepto de la narración que tenemos nosotros es muy diferente al que tiene Claudia, por poner un ejemplo. Y ahí el libro, bueno, salió en octubre de 2023 en España y salió este mes aquí por la editorial Manea, tu nombre se llama. Y me gustaría hacer como una pequeña diferencia porque, o como decía Fer, dentro de las biografías, ella mencionaba las biografías familiares, yo creo que esto no es una biografía sino un perfil. Porque yo siento, y quizás me equivoque, que en una biografía hay hechos, hay datos que uno no puede obviar, ¿no? O sea, como uno está haciendo una biografía, bueno, y al personaje o a la persona esa le sucedió determinada cosa que fue muy significativa, uno tiene que ponerlo ahí. Y aquí a mí lo que me interesaba era sobre todo tratar de entender
qué había hecho ella luego de enterarse de que casi todo lo que conocía era una mentira, ¿no? Cómo, porque Claudia lo que dice es que si uno le pregunta, ella tuvo una infancia feliz. De algún modo entonces complejiza todo. Y entonces un poco mi idea fue tratar de hacer un recorrido emocional de cómo ella iba respondiendo, iba sacándose de encima toda esa mentira que le habían ido inculcando a lo largo de años y años. Gracias a todos, dan ganas de seguirles preguntando por cada uno de sus libros, se nota la fascinación que tienen por lo que han investigado, por lo que han descubierto. Y justamente Fede decía que lo de él no es una biografía, es un perfil, y si entramos a cada una de las cosas que escribieron, cada una de los libros, de las obras, es muy diferente una de otra, y aborda como de formas distintas la información, el modo en el que entran, el modo en el que la van enlazando, lo que eligieron, y me interesaba eso, ¿no? Un poco cómo hicieron para decidir qué entraba y qué no entraba de todo lo que han investigado, y dónde estaba el límite, ¿no? Ah, no, el límite estaba en la editora. Decía, chicas, un libro de 700 páginas no lo va a comprar nadie. Si era por nosotros seguíamos escribiendo, no. O sea, tenés 200 testimonios, querés poner todo, y además, a ver, no solo es una biografía familiar, sino que es una biografía de una época. Nosotras elegimos como marco temporal del 71 al 77, que es el comienzo de la militancia de esta familia, en términos más como orgánicos, digamos, ¿no? Por lo menos cuando empiezan a incorporarse o acercarse a la militancia hasta que desaparecen. Pero bueno, digo, es también una historia de una época en donde también queremos retratar la militancia de un montón de otras personas, porque también había algo que los cuatro militaron a Montoneros, pero militaron en diferentes sectores de Montoneros, y eso le da una diversidad a la militancia que nos sacaba también de los estereotipos y de lo monolítico que uno a veces piensa en la militancia de los 70, ¿no? Vomita Rodríguez, o sea, son todos tirabombas, más ahora que los discursos están tan achatados, ¿no? Que, digo, el negacionismo no solo es negacionista, sino que es muy burdo para unificar. Y entonces, en esa diversidad de militancia, nosotros teníamos una intención clara, que era no solo reconstruir las voces de los protagonistas de esta biografía familiar, sino de personas que tampoco nunca habían dado su voz en esta historia, ¿no? Quiero decir con esto, entrevistamos a muchos militantes de base de las villas, que habían sido compañeros de militancia, por ejemplo, de Beatriz, que militó en la villa de Zona Norte, en la Cava, el Uruguay, la Sauce, militantes obreros que habían militado con Estela en la zona sur, que era una zona más industrial. También, nada, incluso militantes de prensa, ¿no? Que hoy por ahí son fotógrafos o periodistas que nunca habían contado su historia y que de hecho en algunos casos están cambiados, pero porque también la militancia durante muchos años estuvo velada y también estuvo como tapada porque era vergonzante y era sospechosa, ¿no? Hubo, como yo decía, hubo un contexto que habilitó que se reivindicara esa militancia. Entonces, imagínense la cantidad de historias y de voces que teníamos que tuvimos que unificar. Pero sí teníamos en cuenta esto, bueno, cada una de las Oestergel nos abrió un universo nuevo, y nos abrió un universo también nuevo de estas personas que si no estaban en nuestro libro no iban a estar en ningún lado. Y había algo que nos obsesionaba, que es la pérdida de las memorias individuales que hacen la memoria colectiva, ¿no? Este libro es un libro colectivo de muchas pequeñas memorias que se juntan para aproximarse a una verdad, que nunca se llega a una verdad, ¿no? Pensaba también en que en estas memorias nosotros también íbamos atrás de un montón de mitos que se decían, especialmente de Héctor, ¿no? Por ejemplo, que le obligaron a escribir una historieta de San Martín cuando estuvo en cautiverio, que nunca lo pudimos chequear, ¿no? Hay una sola persona que dice eso, entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos con esos mitos? ¿Lo metemos dentro de una biografía? No, si no lo podemos chequear, no. De última que siga circulando como mito. Pero nosotros queríamos acá las voces que nos pudieran decir, esto fue así, y que nos dijeran por lo menos 2 o 3 voces, ¿no? Esto, bueno, ese sí era un límite. O sea, ese sí era un límite. Bien, y bien claro, el valor del testimonio. El valor del testimonio. Y también teniendo en cuenta que las memorias son cambiantes, son engañosas. La mitad de la memoria es mentirosa, pero no porque mienta, porque sí. Porque la memoria todo el tiempo está construyendo realidades a partir de emociones, junta datos. Me ha pasado de, por ejemplo, no sé, Héctor Oestergel hizo de Celestino para 2 militantes, ¿no? Un amigo de él y otra fotógrafa. Y les pregunté a los dos cómo había hecho Héctor de Celestino, y las historias son completamente diferentes.
pero nada que ver, ni siquiera en el mismo lugar se encontraron. O sea, ¿cómo puede ser esto, no? Ahí te hace dudar todo, pero bueno, nada, finalmente hicimos como una síntesis de esas historias, y así con todas las memorias. Pero bueno, creo que ese es el límite, ¿no? Cuando uno se aproxima a una verdad, porque hay varias memorias que por lo menos construyen algo, y cuando dice, bueno, los mitos que no puedo chequear los dejo afuera, que sigan circulando como mitos, nosotras no nos podemos hacer cargo de volver real un mito. Esther. Bueno, yo me encontré con muchísimo material, cada vez más material a medida que iba leyendo, así que ahí el límite estaba puesto un poco como por la dirección del libro, y coincido con lo que decía Federico, en mi caso también es más un perfil o un ensayo biográfico que una biografía, que no hubiera podido, yo no estaba en condiciones de hacerla, no hubiera podido terminarla, no es una biografía canónica. Lo que para mí era importante cuando entraba el material biográfico directo era tratar de que pasara esto que pasa para mí en las biografías que valen la pena, y es que de alguna manera es casi lo imposible, ¿no? Que se vuelvan a escuchar esas voces con todas estas contradicciones, y a veces también con esto que decía Fernanda del mito recuperado casi como mito, que fue mito en vida también, ¿no? Yo había contado esto del corazón, y decía que algunos fotógrafos hay biógrafos, como por ejemplo Richard Holmes, que es muy bueno, que se dedica a trabajar el romanticismo, no toma anécdota del corazón, porque en su momento, cuando sucedió esto el corazón de Shelley, se consideraba como un chisme. Había discusiones, y de hecho los amigos del círculo de Shelley discutían sobre esto del corazón, si era realmente el corazón, si eran ceniza del corazón, si era una parte del hígado, lo que fuera. Pero para mí lo importante en ese momento era que formó una parte muy importante ese chisme, esa discusión, ese como especie como de intrusos que se armó en ese momento, ¿no? Ese debate con toda la fuerza de rumor, de rum secreto en la vida que puede tener un chisme que se convierte en una leyenda. Así que ese dato yo sí lo tomaba, pero había tanta referencia bibliográfica que para mí el libro tenía que tener una dirección. Yo sabía que quería que fuera conciso, sabía que quería que los capítulos fueran cortos, que todo se encaminara. Lo que más me preocupaba era que se viera la relación entre la vida y la obra, y tenía muy claro además que por mis limitaciones como una biografía en el sentido clásico e inabarcable, lo que me interesaba era como perseguir lo que buscan en general las biografías, muchas biografías que a mí me interesan en este tipo de biografías, que tienen mucho que ver con lo que para mí es la biografía maestra, hablando de escritores, que es Una sombra donde sueña Camila Borman, de Enrique Molina, que él dice que él trató de perseguir la sombra de la vida de Camila. Entonces yo creo que ahí estaba como tratando de perseguir esa sombra, y ante la proliferación enorme de material, quedarme con ese material que quedara ahí en la sombra, sabiendo como siempre que estás con la biografía, que estás atado de pies y manos por los hechos reales. Bueno. Para nada, Esther, quedó azul. No solo no fue confusa, sino que me hizo pensar en muchas cosas. Estaba pensando, perdón por el paréntesis, pero bueno, voy a generar un diálogo transversal y ahora enseguida voy a lo mío, muy sintéticamente. Estaba pensando que el detalle del corazón, que es una metáfora que se construye con un sentido y en punto lo de menos es si fue real o no. Estaba pensando en la relación lingüística, vos que sos traductora además, y te decía que me encantan tus traducciones, entre la memoria y el corazón, porque al fin y al cabo en muchos idiomas, no en castellano, pero en inglés, saber algo de memoria es by heart, en francés es par cœur. Entonces definitivamente hay ahí como una metáfora increíble de qué se recuerda del corazón de alguien del que tenemos memoria, ¿no? Así que bueno, en el fondo es interrogable ese sentido, fuera o no cierto, ¿no? Y estaba pensando también en que la abuela de Frankenstein fue la autora de los derechos de la mujer, ¿no? Que Mary Wollstonecraft haya sido la madre de Frankenstein, y que Frankenstein fuese al fin y al cabo un hombre deconstruido y reconstruido, me parece como alucinante, ¿no? Así que nada, que quiero leerla, a eso me refiero.
En mi caso, muy rápidamente, ¿cómo construir la biografía y por qué y qué porcentaje de ficción o de realidad? Que yo no sé mucho distinguir de eso, pero... Sí, o qué elegiste en realidad, Claro, de todo, me imagino que has investigado un montón, y qué elegiste que quedara y que que no, centrarme. ¿no? Exacto. Bueno, ahí había dos estrategias. Una era llenar los huecos que en efecto existen sobre el conocimiento de la vida de doña María Moliner. Porque aunque juntes la tonelada de información que traté de devorar, tanto en el campo académico, que hay artículos de lexicografía, de gramática y de bibliotecología sobre ella, pero son siempre técnicos, ¿no? Y hay un par de biografías que más o menos tratan de cubrir su vida. Si reunís eso, sus cartas, los testimonios familiares, armás todo el mosaico, faltan un montón de piezas. Hay cosas que no sabemos ni nunca sabremos de la vida de María Moliner, porque no hizo vida pública más que al final de su vida, cuando publicó su diccionario y fue la primera mujer oficialmente nominada por la Real Academia en la historia de la institución, y aunque no logró entrar, fue la que terminó de derribar la puerta, porque su rechazo generó un escándalo, digamos, ya como imparable, ¿no? Porque es posible que no haya ningún individuo que haya hecho más por la lengua castellana que esa señora, ¿no? Entonces, al haber huecos, había algo de reponer por la vía simbólica o poética lo que no sabremos. Pero es que además se trataba de intervenir en el imaginario de su memoria, porque por mucho que se la haya investigado académicamente, hay algo que no parece fácil de desinstalar, que es la idea de una señora trabajando en su casa. La primera vez que me hablaron de María Moliner, yo estaba estudiando filología, me interesa mucho la lingüística, bueno, desde siempre, desde la adolescencia por lo menos, y la primera vez que me hablaron de doña María fue una compañera mía, que era la mejor alumna de lengua que había, y por eso yo estudiaba con ella en los exámenes, ¿no? Para robarle su conocimiento, y ella me dice, ¿ves ese diccionario? Lo hizo una mujer en la cocina, ella sola, y la situaba en la cocina. Leí la necrológica de García Márquez, que escribió cuando ella murió en el 81, e insistía en esa idea, y en que surcía calcetines. O sea, claro, cuando estudias la vida de María Moliner estuvo muy poco tiempo en la cocina y no le interesaba en absoluto surcir calcetines. Entonces era como la idea de forzarla a cumplir un rol doméstico tradicional, porque solo así era admisible que hubiese escrito un diccionario. Entonces la idea era, quizás la ficción sea un camino más efectivo para reubicar afectivamente a esta autora de cuerpo entero, de vida entera, del mismo modo que cuando leemos un libro, una novela, o vemos una película, una serie, nos llevamos a casa y recordamos, es decir, volvemos a pasar por el corazón, dicho etimológicamente, no recuerdo. Recordamos ese personaje y lo inscribimos dentro de nuestra vida afectiva. Tenía la sensación de que si no se interviene desde la ficción, es difícil modificar ese imaginario de María Moliner. Y finalmente, el enfoque de esa ficción estaba muy basado en su relación con la lengua y con los libros. O sea, es una biografía lingüística de María Moliner, es decir, que cuenta desde su infancia hasta su senectud, cómo se enteró de que había letras, cómo aprendió a leer, cómo fue a la escuela, qué relación tenía con los libros, qué clase de bibliotecaria fue, todo lo que era María Moliner en relación con la que va a ser su herramienta principal, que es la lengua. Y porque además en su senectud tuvo un final absolutamente increíble y trágico, porque después de haber entregado su vida entera a la lengua se quedó sin palabras, precisamente como un personaje de 100 años de soledad. Hay un momento en que de tanto nombrar las pérdidas va perdiendo los nombres. Y entonces es muy impresionante que alguien que ha sido devorada por el diccionario, que parece que lo único que hizo fue un diccionario, hasta hacer incluso su propio nombre vampirizado. El diccionario absorbió el nombre de María Moliner y ella se queda sin palabras. Entonces me parecía que era una criatura realmente literaria y digna de una especie de reivindicación de cuerpo entero por vía verbal. Hay un dato que a mí me impresiona mucho, y es que María Moliner fue una hablante nómada, y esto explica por qué es un diccionario tan descentralizado y tan poco imperialista y tanto más querido en Latinoamérica que el DRAE, aunque el DRAE en sus sucesivas ediciones haya ido como tratando de desembarazarse de algunos de los múltiples horrores que incluye, pero digamos es inarreglable ese desaguisado hasta cierto punto, ¿no? Y María Moliner vivió en distintos lugares de España. En el
el sur y en el norte. En la norma castellana leonesa, pero también en Murcia. Se casó con un catalán que hablaba por tanto 2 lenguas. Crió a sus 4 hijos en Valencia, donde también se hablaba 2 lenguas. Es decir, que es un diccionario escrito desde Madrid, pero no por una madrileña. Y esto se nota mucho en su apertura lingüística, igual que su hermana se dedicó a estudiar la historia latinoamericana. La tesis de la hermana de María Moliner, Matilde Moliner, es sobre la independencia de Bolivia. Entonces ahí hay algo que tiene que ver con la flexibilidad del idioma que me impresiona mucho, y es muy increíble que haya escrito ese diccionario en la calle Don Quijote, que es como el fetiche compartido de la lengua, un mito releído desde todas las tradiciones literarias, y es lo menos triste, sin embargo, que en la calle Don Quijote número 1 no haya una placa que recuerde que ahí fue escrito el diccionario más valiente de la historia de nuestra lengua. Y después de publicarse el libro, me contactó una de las nietas de María Molina y la tercera hija de María Molina, y me dijeron que iban a emprender una campaña para instalar una placa ahí, ¿no? Entonces digo, hasta el punto ha sido devorada por el diccionario que ni siquiera en la ciudad en la que trabajó está completa todavía la labor de memoria de esa figura. Mira, es interesante cómo además hay algo de la literatura al escribirse que parece ahora transformar la vida con el ingreso de ella en la ciudad, ¿no? Y esto que decís, de cómo a través de algunos elementos de la literatura, de la ficción, hay algo de nuestros afectos que se convoca en estos personajes que de alguna manera, al pasar al papel, a ser construidos a través de frases, por lo que todos fueron diciendo, ¿no? De alguna forma vuelven a nosotros y los recordamos y los construimos desde otro lugar, ¿no? Hermoso. Y Fede, a ver. Bueno, a mí yo me encontré con que era un tema del cual ya se había escrito muchísimo, digo, sobre la dictadura se escribió muchísimo, sobre las vidas de gente en la dictadura también se ha escrito muchísimo. Y si había una causa judicial, digo, se sentó jurisprudencia porque a partir de este caso es que se derogan las leyes, las llamadas leyes de impunidad, punto final, audiencia de vida. Entonces había como muchísimo material de eso, estaban las sentencias, hay un libro sobre el padre de Claudia Poblete, era discapacitado, un tren a los 11, 12 años le había cortado las piernas, y él había venido de Chile a Buenos Aires al Instituto de Rehabilitación, ahí había empezado a militar y había fundado el Frente de Lisiados Peronistas. Entonces había muchísimo material. Y había tanto material que en un momento yo pensé, ¿por qué estoy pensando en todo esto que tengo que meter en un lugar? O sea, ¿qué es ese mandato que dice que uno en un libro tiene que contar absolutamente todo? O esa sensación de decir, bueno, pero no voy a dejar nada afuera. Entonces dije, me descubrí como en una encrucijada en la que yo mismo me había metido, y dije, no, voy a hacer al revés. Voy a tratar de contar con la mínima expresión posible, con los menores elementos posibles, voy a tratar de contar la historia de Poblete como si no estaba armando un rompecabezas, o en realidad estaba rediseñando un rompecabezas. Era un rompecabezas, pero yo elegía la forma que tendría alrededor. Y como yo elegía la forma que tenía alrededor, también podía elegir cuál era la forma de las figuras que iba poniendo. Y eso me permitió que pudieran entrar desde poemas, el libro tiene 3 partes, la segunda parte es el archivo biográfico de Abuelas de Plaza de Mayo. Lo que hacen es van grabando entrevistas a los hijos de desaparecidos porque no saben cuándo los van a encontrar, las abuelas, cuándo van a encontrar a los nietos. Entonces lo que hacen es hacer entrevistas sobre las vidas de sus padres, y cuando los encuentran se las dan, y en general cuando se las dan hay muchas de las personas que relataron esas vidas que ya fallecieron. Y en un encuentro con Claudia ella me trajo una caja donde había 20 cassettes de 90 minutos cada uno con un montón de entrevistas. Entrevistas que sentí tenían un valor histórico y tenían un valor periodístico muy fuerte porque eran entrevistas con declaraciones a las que yo nunca iba a acceder. Porque, por ejemplo, la abuela de Claudia, Buscarita Roa, es la actual vicepresidenta de la Plaza de Mayo. Yo hablé con Buscarita, pero yo tenía un cassette en donde Buscarita le confesaba a su nieta, que no sabía dónde estaba, un montón de cosas.
ese registro emocional, digo, en general son gente que llora mientras está dando una entrevista, que pide parar, que se interrumpe, que duda, que pide, en algunos casos, si eso se puede compensar de vuelta. Ese material, digo, era inalcanzable para mí como periodista, digo, un desconocido que se sienta frente a una persona y le empieza a hacer preguntas, y por más empatía que haya en ese momento, la persona responde eso. Y en cambio acá lo que tenía era una abuela hablándole a la nieta que no sabía si le iba a encontrar, contándole las penurias y transmitiéndole quizás el último y el único mensaje que podía dejarle en su voz. Entonces me parecía que ese tipo de elementos podía servir para ir construyendo la historia. Y lo último fue que hay una frase de Beltrán Alexievich en El fin del Homo soviético que me llamó mucho la atención, que es que a la historia parece gustarle mucho las fechas y las precisiones, pero las emociones y los sentimientos quedan apartados a un lado. Y entonces con esa máxima fue que yo fui a tratar de reconstruir, como decía antes, este recorrido emocional de Claudia, ¿no? Bueno, está la historia, está la jurisprudencia, están las cientos de notas que salieron en un montón de diarios argentinos y del mundo cuando se conoció su caso. Ahora, ¿qué sintió ella en esos momentos? ¿No? De dar cuenta de todo, de dar cuenta de la complejidad de una vida, de sus contradicciones, con la cantidad de testimonios, de documentos, de elementos. Y lo que supongo que a lo largo cada uno fue haciendo un recorte diferente desde distinto lugar, pero en ese recorrido han encontrado cosas que no pensaban que iban a encontrar. Les cambió al final la mirada, esa mirada inicial que algunos hablaron de conocimiento, otros de fascinación. Cuando terminaron, ¿qué pasó? Y tenemos cortitísimo, les diría. Vamos a hacer un picadito. Dale, un picadito. Para mí fue revelador que Elsa nos diera las cartas, porque nosotros teníamos esta idea de que las chicas se van de la casa a militar, peleadas con su madre que no aprobaba la militancia, y vimos las cartas, y en las cartas, bueno, las cartas es una herramienta, quienes elaboraron con eso es espectacular, porque la carta es alguien hablando de otro de una intimidad, pero también sabiendo que eso, nada, se hace literatura en las cartas, ¿no? Es como un lenguaje mixto entre lo íntimo y lo literario, porque además también ahí tienes una voz. ¿Cómo se llaman, no? ¿Cómo son los apodos cariñosos o no? ¿O cómo se escriben cuando están enojadas? A través de las cartas nosotros como complejizamos mucho más la relación de Elsa con las chicas, porque sus hijas hasta el último día se siguieron comunicando con su madre, esa madre que no aprobaba la militancia además, ¿no? De hecho hay una carta que está publicada, pero leerla en papel fue muy fuerte. Estela, el día que el operativo la mata, ¿no? Estela la más grande, que es la madre de Martín, el niñito que crió a Elsa, le dice, mami, el vasquito, Miguelito, porque ella le decía Miguelito, y yo estamos muy bien, yo sé que vos no estás entendiendo porque nosotros elegimos hacer esto, pero te juro que vamos a ganar y vamos a hacer un mundo mejor. Y es muy conmovedor y además es muy cariñosa con su madre, ¿no? Como que hay una comprensión ahí que las hijas entienden por qué la madre no aprueba lo que están haciendo. Y ese día la matan. Ese día. Terrible. Es terrible. Y también, bueno, en estas cartas nos dimos cuenta que las hijas también tenían un vínculo con el padre, que era un padre fuera de serie para esta época, para la época en la que vivieron, ¿no? Un padre, o sea, las Oesterfeld nacen a principios de los 50, ¿no? Y un padre, Héctor, era freelancer, estaba todo el tiempo viajando tratando de vender sus guiones y hacerse millonario, cosa que nunca le pasó, ¿no? Siempre nada. Y entonces se fue, dijo que se iba 2 semanas a España, a Europa se fue 6 meses, imaginen a Elsa ahí, quería matarlo, y mandaba cartas muy cariñosas a sus hijas, en donde también les hacía cuentitos, y descubrimos un padre que, o sea, nos imaginamos un padre de los 50 escribiendo eso, y nada, o sea, un padre de los 50 nos imagina un tipo, viste, serio, ¿no? Y era un payaso, era muy gracioso, muy cercano. Entonces, encontrar cómo se vincula familiarmente, cuál es el lenguaje de una familia, a nosotros nos marcó el libro, creo. Eso del lenguaje de una familia también tiene como de espiar y de estar en ese lugar, ¿no? La carta tiene algo de poder participar de un vínculo como que ya no está, algo como fantasmas estar ahí, hermoso. Bueno, varias cosas. A mí me gustaría subrayar con una diferencia que me parece muy grande e importante, que es, escuchaba hablar a Fede y a Fernanda, que es también entre una biografía y un testimonio, ¿no?
el valor de estar trabajando con documentos que se convierten en un testimonio, ¿no? De este encuentro con este documento que no es solamente un hallazgo de una vida del pasado y uno siente que trae a la vida una voz en una carta, sino que se convierte en un testimonio que tiene otro. Así que me parece que eso ya también marca algo que es maravilloso. A mí, en el caso puntual de Mary Shelley, sí lo que para mí fue como el hallazgo más grande fue ver como todo un grupo que podríamos identificar como los románticos, de artistas que tenían convicciones muy fuertes y que trataron de que su vida y su obra coincidieran, y cómo hay una extensión en el tiempo de eso que llega hasta nosotros. Y quería, para terminar, hacer este comentario cuando lo escuchaba hablar a Andrés, de la influencia que tiene la lectura de las biografías en nuestras vidas, como una especie de juego gracioso, porque vos contabas que María Moliner se quedó sin palabras, y eso me hizo acordar a la importancia de las famosas últimas palabras. Y en el siglo XIX las biografías eran tan importantes que las personas pensaban durante mucho tiempo que era lo último que iban a decir. Entonces la gente ensayaba y preparaba sus últimas palabras. Entonces se morían de formas muy poco naturales y decían cosas importantísimas. De hecho, hay como toda una idea de una biografía que abarca toda una vida completa, tiene que terminar con la muerte, como si la muerte fuera como en una película, cuando a veces lo que pasa es que es simplemente como una especie de apagón definitivo, sin fusibles que se recambian, pero de apagón. Pero bueno, durante mucho tiempo... Tu padre es, ¿no? Claro, si no, bueno, ahí voy. Sí, frases célebres. Intrigada por eso y después de leer sobre este efecto de las biografías que terminan condicionando la forma en que vivimos, yo durante mucho tiempo pregunté a amigos cuáles eran las últimas palabras de gente querida por ellos, porque además, de hecho, con Betina González escribimos un libro que se llama La aventura sobrenatural, donde una serie de investigadores se acercaban a las personas que morían para ver qué pasaba en ese último momento. Y no, bueno, no, esto ha cambiado definitivamente en esta época. Cuento uno solo. Es el hijo de un director de cine muy conocido argentino, y yo le pregunté cuáles fueron las últimas palabras de tu padre, y fue papagayo. Escuchando Esther me acordé de que hay una tradición que no es en este caso occidental, una tradición zen en que los poetas y los monjes preparaban su poema a la muerte durante toda la vida. La vida consistía en ir preparando el poema de la muerte. Un ars moriendi en permanente reescritura hasta llegar al poema final, ¿no? Entonces una carrera literaria consistía en ensayar tu propio epitafio, ¿no? Que es una cosa hermosa. Y me acuerdo que hubo un monje que se tomó esto con bastante sentido del humor y entonces escribió un último poema que decía: confieso que estos versos los tomé de algún otro, prometo que será la última vez. Pero bueno, para mí el hallazgo fundamental, no es papagayo, pero casi. Para mí el hallazgo que, digamos, modificó incluso el punto de partida, así como decía Borges que Kafka inventa sus predecesores, hubo una idea que encontré por el camino que me hizo volver al inicio, que fue el cotejo entre el diccionario de la Real Academia de la época de María Moliner, no el que está ahora online, que trata de ser políticamente correcto, que trata de no ponerse demasiado nervioso con el feminismo, aunque no lo consigue demasiado, así como que trata de negociar con su tiempo. Era un DRAE, la 18ª edición del año 56, agreste y sin complejos, ¿no? Y que arrastraba, digamos, atrocidades de 2 siglos y medio que nadie había releído, ¿no? Que estaban ahí intactas desde el siglo XVIII, que por cierto el diccionario del XVIII, en la primera edición del DRAE, es bastante mejor que la 18ª. Entonces leí en paralelo el DRAE del año 56, que es el que más tiempo manejó Doña María para escribir el suyo, y el Moliner original, y cotejando qué es el amor para la Academia y para Moliner, qué es una madre para la Academia y para Moliner, qué es una patria para la Academia y para Moliner, fui consciente de hasta qué punto ella estaba posicionándose en lo íntimo, en lo personal,
Y eso me modificó la tesis inicial, porque una cosa que dijo Fede que es muy importante es que cuando estamos hablando de literatura, o en este caso, de novelar una vida, ¿no? De hacer una biografía canónica, como también decía Esther, necesitas una tesis, unos ejes conceptuales, no es una acumulación de datos, una obra literaria, ¿no? Entonces, ahí se me modificó la tesis de sí, quiero contar la vida de Doña María, pero es a partir de su relación con las palabras. Entonces, todo dato que no estuviera a favor de ese retrato lingüístico, rápidamente se caía. Y de hecho eso fue lo que marcó el título de la novela, porque la novela, que se llamaba de otra manera, de muchas maneras, todas ellas pésimas, terminó llamándose Hasta que empieza a brillar, porque me acordé de estos versos de Emily Dickinson que dicen: a veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar. Y la idea de alguien que hace eso 80.000 veces, de la A a la Z con cada una de las palabras, pero que también adquiere notoriedad pública al final de su vida. Cuando tenía casi 70 años, me parecía que quedaba resumido por ese brillo del cuidado por la palabra por un lado y del fulgor tardío de alguien que entrega su vida entera a la lengua hasta que de pronto es reconocida o recordada. Muy hermoso, y me hace acordar un poco el léxico familiar de Natalia Ginsburg, donde ella también retoma todo el lenguaje de su familia, y acá siento que hay algo similar. Fede. Muy brevísimo. Bueno, a mí una de las cosas que me cambió fue este archivo biográfico, pero por motivos extra teórico-periodísticos. Yo cuando le propuse a Claudia que quería hacer un libro, ella me dijo: yo no puedo prohibirte que hagas un libro con historia. Y yo le dije: eso no me alcanza, porque yo podía hacer un libro con su historia, pero el libro que yo quería hacer, que era este que venía relatando antes, que tiene recorrido emocional, solo podía hacerlo si tenía cierto compromiso emotivo de ella. Si yo sabía que del otro lado ella me iba a responder ciertas cosas que podían llegar a ser muy profundas, íntimas y incómodas en un sentido emocional, ¿no? Entonces le dije: bueno, estamos en medio de la pandemia. Yo le dije: bueno, esperemos y volvemos a hablar. Pasó más o menos un año. Le volví a escribir un mail contándole sobre todo los motivos míos de por qué quería hacer ese libro, y proponiéndole que nos volviéramos a encontrar para hacer otra entrevista. Y en esta otra entrevista ella me trajo esta caja. Seguimos hablando, hicimos una entrevista, pero no se mencionó el tema del libro. El libro yo lo escribí, el plazo fue más o menos de 4 o 5 años, y yo en esos 4 o 5 años nunca tuve su cita. Y finalmente, bueno, el libro sale en España. Ella le digo: mirá, te puedo mandar el PDF del libro, o si no, en 10 días te mando el papel. Me dijo: no, mandame, yo espero el papel. O sea que ella también, claro, digo, encontrarse con esa historia que ella vivió. Y finalmente nos... bueno, sería una... buen final. Bueno, de modo algo intempestivo, pero desde Fundación El Libro, organizadora de esta 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les agradecemos inicialmente a nuestros expositores, para quienes pido un inmenso aplauso una vez más, a cada uno y cada uno de ustedes su participación en este diálogo de escritoras y escritores de Argentina en Fundación El Libro. Desde la Fundación, específicamente un inmenso agradecimiento a Verónica Abdala, quien ha sido la coordinadora de esta edición 2025. Están todos y todas convidados a un vino de honor como cierre de este encuentro, y una vez más les agradecemos muchísimo su participación y presencia, y hasta el 12 de mayo los esperamos en una vuelta a esta Feria del Libro. Muchas gracias.